¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión virtual. Antes de comenzar, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud cómo les fue con la tarea. Muy bien. Perfecto, así me gusta. Ok, entonces hoy vamos a ver cómo crear servicios web que se conecten hacia base de datos. Y posteriormente vamos a desarrollar un cliente en .NET que consuma ese servicio que nosotros hemos construido, para que ya le demos un poco más de funcionalidad a esta parte de servicios, que la idea es aprender también cómo nosotros podemos interactuar en plataformas distintas. En este caso, pues vamos a interactuar entre una plataforma desarrollada en C Sharp, un cliente, sería un API Client, sería nuestra aplicación C Sharp, y por el otro lado vamos a construir un servicio en Java. Entonces vamos a ver cómo las dos plataformas van a estar interactuando entre sí. Esto sería entonces lo que vamos a ver: consumo de web services SOAP con bases de datos SQL. Si ustedes notarán, ya en el curso, yo ya subí un material, eso lo puede encontrar en la semana 9, que es la que estamos actualmente. Se lo van a encontrar en contenido semanal del curso, en la unidad 2, ahí va a aparecer la semana 9, y en la semana 9 ya aparece un manual, que es la guía de administración de SQL. Esto no se los había compartido. Como ustedes ya tienen instalado SQL, únicamente van a tener que hacer lo que aparece en esta guía, que esta guía pues funciona tanto para una versión de SQL Express 2014 como una 2017. Entonces, van a tener que realizar estos pasos ahí. Eso lo van a hacer en el SQL Configuration Manager. Ahí lo van a tener que configurar. ¿Por qué es que van a tener que hacer esto? Lo que pasa es que nosotros vamos a conectar hoy una aplicación Java hacia una base de datos SQL Server, y como por ser una herramienta de Microsoft, pues es un tanto más cerrada. Entonces tenemos que indicarle de que nos habilite los protocolos para cualquier aplicación externa que se quiera conectar a la base de datos. Y es por eso que necesitamos habilitar esos puertos, decirle que cualquier aplicación pues se va a conectar por medio del puerto 1433, que es el puerto donde escucha SQL. Entonces hagan esos pasos que está ahí para que el proyecto que yo voy a subir, que se va a conectar hacia esa base de datos, les funcione. Si no hacen ustedes estas configuraciones, no les va a funcionar. No sé si estamos claros. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar a grabar la clase del de acá, y les voy a ir de una vez al grano, dijeran por ahí, a cómo crear una aplicación que se conecte
hacia una base de datos, una aplicación Java que se conecta hacia una base de datos de SQL Server, y en este caso pues va a ser nuestro servicio web. Voy a compartir mi pantalla. Ok, aquí ya tengo abierto mi IDE y voy a crear un nuevo proyecto. Sabemos de que estamos utilizando los Web Application. Vamos siguiente, le pongo voy a llamar a este proyecto Web Service Post, ¿sí? Porque vamos a utilizar la base de datos que estábamos utilizando para nuestra aplicación .NET. ¿Se acuerdan de que estábamos utilizando una base de datos que contiene el esquema básico de que es un punto de venta? Entonces, me voy a conectar hacia esa base de datos para no estar creando otra y no estar explicando un nuevo modelo relacional. Vamos a utilizar la misma. Entonces, voy a abrir acá la base de datos que estamos utilizando. La base de datos que yo les pasé es esta base de datos que se llama sistema, sí, que contiene estas tablas. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es, voy a hacer un servicio web que se conecte a esta base de datos sistema, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un CRUD de la tabla cliente. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer por medio de un web service para que podamos ver los diferentes tipos de peticiones que podemos realizar en el servicio web. Entonces me voy a conectar hacia esta base de datos, hacia esta tabla, perdón, esta base de datos sistema, pero voy a manipular esta tabla cliente. Entonces, aquí ya tengo esto, le doy siguiente, mi aplicación. Lo dejamos todo como lo hemos configurado, no vamos a seleccionar ningún framework y le damos finalizar. Voy a cerrar todo esto. Bueno, ahora, bien, para conectarnos hacia nuestra base de datos, también lo vamos a hacer de una forma ordenada, ¿sí? O sea, no vamos a crear la conexión donde está la clase del servicio. O sea, no vamos a hacer un relajo, sino que siempre vamos a trabajar sobre un estándar, sobre una forma de cómo hacer las cosas y de la forma más ordenada posible. Entonces, para ello vamos a crear la siguiente estructura en este proyecto. Bueno, sin antes también explicarles, yo ahí también en el portal yo le subí lo que es este driver, que es el JDBC, que es la forma de cómo nos vamos a conectar por medio de este controlador, nos vamos a conectar hacia la base de datos. Ahí lo pueden descargar y cuando lo descarguen lo van a tener que agregar al proyecto que ustedes van a crear. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a agregar este driver? Están acá en librerías, dan clic derecho, le dicen agregar jar folder y van a buscar el driver, donde ustedes descarguen, donde se les sea más fácil encontrarlo. Acá le damos a abrir y aquí ya lo cargó. Se dan cuenta que ya tengo cargado el driver. Si no cargan esto, cuando estén intentando conectarse a la base de datos, va a dar error. Y por lo general, el error que da es un error de tipo class not found, o sea, que no encuentra la forma de cómo hacer la conexión hacia la base de datos porque no existe un puente. Entonces tienen que agregar este driver. Si alguien tiene duda, por favor, use su micrófono porque ahorita me va a costar leer el chat. Entonces, vamos a crear la siguiente estructura en nuestros proyectos para poder persistir la base de datos. Y vamos a hacer algo muy parecido a lo que utilizamos en .NET. Vamos a crear acá un paquete que se llame org.config. Y en este paquete lo vamos a utilizar para alojar lo que es la clase de conexión de base de datos. Y yo ya tengo una clase que es la clase que vamos a estar utilizando todos para efectos del curso, ya que es una clase genérica y cada vez que nosotros querramos conectarnos hacia la base de datos, vamos a tener que instanciar esa clase
y allí se encuentran unos métodos open y close que nos sirven tanto para abrir como para cerrar conexión. Entonces, esta la voy a agregar de un proyecto, no la voy a estar desarrollando desde cero, ya que nos llevaría mucho más tiempo para esta clase. Entonces, acá tengo la clase y le voy a explicar lo que contiene, lo más interesante. Voy a darle copiar y la voy a pegar en este paquete que se llama org config. Entonces le doy refactorizar y acá ya tengo lo que es la clase de conexión. Entonces voy a explicar acá qué es lo más interesante de esta clase. Número 1, pues en esta clase lo que contenemos en la línea 21 es la cadena de conexión. Y si nos damos cuenta, pues la cadena de conexión no es más que una variable de tipo string, ¿sí? Que nos dice que su nombre es string connection URL. Y aquí nos hace referencia de que se está conectando por medio del controlador del JDBC que hemos agregado y que el gestor de base de datos es un SQL Server. Entonces, cuando ustedes quieran utilizar este proyecto en su máquina, van a tener que hacer únicamente los cambios que voy a explicar ahorita. Número 1, el servidor donde se encuentra SQL y el nombre de la instancia. Únicamente esos dos. ¿Eso dónde lo pueden ver? Bueno, así como lo hicieron en .NET, van hacia su SQL, aquí donde abrieron la conexión hacia la base de datos, hacia el origen de datos, damos clic derecho, propiedades, y aquí encuentran las dos cosas. Número 1, el nombre de la máquina, seguido por el nombre de la instancia. Esto lo copian, se lo traen hacia acá, hacia la clase de Java, y seleccionan esto y lo reemplazan. Ahorita obviamente aquí va a quedar igual porque estoy en mi máquina, ¿sí? Luego lo siguiente es el puerto 1433, que esto no lo tienen que modificar, tienen que dejarlo tal cual. Y por último sería el nombre de la base de datos, que aquí dice que se está conectando hacia una base de datos POST. Pues nuestra base de datos se llama, en este caso, sistema, entonces también tengo que hacer yo ese cambio. Acá pongo el nombre de la base de datos, que va el nombre de la base de datos del sistema. Y ahora, más abajo donde dice Open, tengo lo siguiente. Tengo dos cosas. Número 1 es el usuario y número 2 es el password. ¿Sí? Entonces aquí también van a tener que hacer este cambio. Este es mi usuario de SQL y este es el password del usuario de SEA. Entonces, únicamente ustedes en esta clase solo tendrían que hacer estos cambios, que es muy similar a lo que hacía en .NET en el archivo web.config, que ahí también tenían que ir a modificar el origen de datos, o sea, el origen donde se encontraba la base de datos, y lo que era también sus credenciales de SQL. Eso lo van a tener que hacer acá para que este proyecto les pueda funcionar en su máquina. Entonces aquí tenemos este método que se llama Open, que ¿qué es lo que hace este método? Pues lo que va a hacer es abrir una conexión hacia la base de datos. Es lo único que va a hacer. Número 2, tenemos este método llamado Close, que por cada conexión que abrimos, tenemos que cerrar una conexión. Si abrimos una conexión para ejecutar una sentencia SQL, una vez ejecutada la sentencia, pues cerramos la conexión y la hacemos por medio de este método. Luego más abajo tenemos un método llamado execute SQL. ¿Para qué nos va a servir este método? Ojo, este método únicamente lo van a utilizar para ejecutar instrucciones de tipo insert, update y delete. Nada más. ¿Por qué? Bueno, si se dan cuenta, este método recibe como parámetro una cadena string. Obviamente esta cadena va a ser el comando que nosotros vamos a mandar a ejecutar en el SQL. Y está utilizando lo que es un objeto de tipo prepare statement, aunque la variable se llama preparar, pero si nosotros nos posicionamos acá, podemos ver de que este objeto es un objeto de tipo prepare statement. Entonces, ¿qué es lo que hace este objeto? Pues ejecutar una instrucción SQL. Y para ello hace uso de su propiedad execute update. Pero al final, pues, ¿qué retornar esto? Bueno, si se ejecutó correctamente la instrucción, va a retornar true. Si se produjo alguna excepción, va a retornar false. Entonces, para eso nos va a servir este método. Únicamente para ejecutar instrucciones de tipo insert, update y delete, porque lo que va a retornar va a ser un valor booleano si se ejecutó correctamente la instrucción o no.
Y más abajo, por último, tenemos este método que se llama execute query. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos? Bueno, de que este método va, en vez de retornar un valor booleano, va a retornar un conjunto de resultados. Y obviamente aquí nos da por lógica, sabemos de que las únicas sentencias SQL que pueden ejecutar conjunto de resultados son las sentencias de tipo select, ¿sí? Entonces aquí vamos a mandar únicamente lo que son consultas. Select asterisco from, de hecho también podemos ejecutar un store procedure que retorne una consulta, también lo podemos hacer acá, que al final de cuentas el retorno va a ser un objeto de tipo result set. ¿Se dan cuenta? Ahí lo podemos ver. Esta variable resultado no es más que un objeto de tipo result set, que cuando ejecutemos un select asterisco from el nombre de una tabla nos va a retornar toda la información de esa tabla, y lo que va a hacer es que lo va a retornar en este objeto result set, que es como una matriz. Entonces, esto sería la clase de conexión que vamos a estar utilizando para poder conectarnos hacia nuestros servicios web. ¿Qué quiere decir? De que no tenemos que estar abriendo conexiones o creando otra clase de conexión en otro lado. No, vamos a utilizar únicamente esto. Vamos a instanciar esta clase y al instanciarla ya tenemos cómo usar cualquiera de estos métodos que tenemos acá. No sé si hay alguna duda hasta el momento con esto que explica. No, ingeniero, todo claro. Pues la clase les va a quedar grabada ahí en Blackboard. Pero siempre es bueno de que aprovechen de una vez, si tienen dudas, pregunten. De hecho, yo voy a subir el proyecto que hagamos hoy para que ustedes lo corran en su máquina. Y ahí pues va a ir todo, va a ir la clase de conexión, va a ir todo. Bueno, sin más duda voy a seguir. Bueno, lo siguiente, este va a ser nuestro paquete org.config. Luego vamos a crear un paquete que se llame org.modelos. Y va a funcionar muy igual a lo que hacíamos en .NET, que recordarán de que un modelo no es más que el mapeo de una tabla en SQL. Ahorita como yo voy a hacer un mantenimiento que para la tabla cliente, entonces voy a mapear esta tabla y la voy a convertir a una clase Java, tal y como lo hacíamos en C Sharp. En C Sharp mapeábamos la tabla, la convertíamos a una clase C Sharp. Esta tabla pues contiene 6 campos, el ID, nombre, apellido, NID, dirección y teléfono. Por lo tanto, debo de crear una clase Java que cumpla con con este esquema que tiene la tabla. Entonces voy a crear el modelo, doy clic derecho, doy nuevo y voy a crear un Java class. A esta clase obviamente le tengo que poner algo que tenga sentido con lo que voy a hacer. En este caso pues voy a mapear la tabla cliente, por lo tanto le voy a poner a esta clase de nombre cliente. Y doy finalizar. Acá ya tengo mi clase, ahora voy a mapear esta tabla, que esta tabla contiene 6 campos y el único campo acá de tipo número, de tipo entero, es el ID. Todos los demás, si se dan cuenta, son de tipo varchar. Entonces empiezo a mapear la tabla, aplicando siempre lo que es el principio de encapsulamiento para proteger la información. Ponemos el ID del cliente, ponemos lo que es el nombre, luego voy a poner lo que es el apellido, luego lo que es la dirección, teléfono, no sé si se me escapó alguno, 1, 2, 3, 4, 5, si se me escapó uno, nombre, apellido, dirección, teléfono, y el NID. Ponlo por acá. Y ponemos acá NID.
Y luego, como ustedes ya recibieron programación 2, programación 3, pues ya saben cómo encapsular esto. Damos clic derecho acá, Insert Code, damos aquí donde dice Getter and Setters, seleccionamos todo esto, no vamos a crear ningún método constructor porque no queremos inicializar la clase cada vez que la instanciamos. Y le damos crear. Aquí ya tengo mis métodos accesorios que serían los métodos get y set. Ok, yo creo que con esto no debería haber dudas. Esto solo es el principio de encapsulamiento de la programación orientada a objetos. Tenemos acá lo que es nuestro modelo, que básicamente es un mapeo de una tabla de SQL convirtiéndolo a lo que es una clase Java. Entonces, así es como lo tienen que hacer para las demás tablas si van a hacer algún CRUD, obviamente. Voy a crear un nuevo paquete y este paquete va a ser la clase de acceso a datos. El decir org.DAO. Tal como lo hacíamos en .NET, vamos a tener acá un DAO. Y por último también voy a crear un paquete que se llame servicios. Que obviamente aquí este paquete de servicios es donde van hasta las clases de los web services. Recordemos de que un web service no es más que una clase que instancia hacia una clase que lo permite convertirse en un servicio web. Entonces lo doy finalizar. Entonces la estructura del proyecto siempre va a ser este que tenemos acá. Vamos a tener un paquete config donde está la base de datos, una capa de acceso a datos, que aquí es donde van a estar todos los métodos que realicen alguna consulta, alguna instrucción SQL, el modelo que básicamente va a ser un mapeo de la tabla y el servicio que va a ser el web service como tal. Entonces ya está. Vamos a crear ahora lo que es la capa de acceso a datos, solo que acá vamos a hacer uso de algunos métodos que yo ya tengo para no estar creándola también desde cero y únicamente le voy a explicar qué es lo que hace. Voy a crear entonces acá mi clase y a esta clase le voy a llamar DAO, también algo que tenga sentido. En este caso voy a hacer el CRUD para un cliente. Voy a llamar DAO cliente y le doy finalizar. Ya tengo mi clase y ahora lo que voy a hacer es que voy a declarar acá algunas variables públicas que las voy a estar reutilizando en todos los métodos que yo vaya a crear en esta capa de acceso a datos. Y para eso, pues, yo tengo algo por acá y lo voy a ir creando. Voy a dar un copy-paste a esto y vamos a ir solucionando los errores que se presenten para hacerlos de una forma más rápida. Número 1, acá estoy instanciando lo que es el modelo, solo que aquí no se llama model cliente, sino que se llama cliente, entonces le voy a borrar la palabra model. Ya está. Acá me está diciendo de que no me reconoce lo que es cliente. ¿Por qué? Porque tengo que importar lo que es el paquete donde se encuentra este objeto. Entonces le doy acá y le digo que importe el paquete donde se encuentra. Y listo. Ya se solucionó el error. Aquí también tengo que importar el paquete donde se encuentra la clase conexión, que sería el paquete org.config.conexión. Luego más abajo, bueno, aquí también tengo lo que es una variable de tipo string, que ¿para qué me va a servir esta variable? Pues esta la voy a estar reutilizando en todos los métodos y esta variable va a contener lo que son las instrucciones SQL, la cadena, por ejemplo, el inserito, el select asterisco from, el update, el delete, etc. Y también tengo este objeto de tipo resultSet, que este es el que me va a servir para recibir la respuesta cuando yo ejecute una instrucción de tipo select. Acá me está dando un error, me dice, es porque yo no he importado la librería para poder utilizar este objeto de tipo resultSet, que es la librería java.sql.resultset.set. Y ahí está. Ya tengo solucionado todos los errores. Y también tengo una variable que me va a servir para capturar la respuesta que me dé cuando yo ejecute una instrucción de tipo insert, update o delete. Va a ser esta variable. Hasta aquí ya lo tengo. Vamos a darle guardar a esto. Aquí va todo bien. Y ahora sí, pues vamos a crear lo que es el primer método, que sería, bueno, yo creo que me hizo falta un paquete más, que este paquete tenía que haberlo implementado acá. Lo que pasa es que puedo crearlo, no puedo crearlo, pero como así lo hemos manejado en los otros cursos, también lo vamos a agregar. Vamos a agregar un paquete más
se llama interfaces. Y una interfaz, como ustedes ya sabrán, no es más que una clase abstracta. ¿Cómo creamos una interfaz acá? Damos clic derecho. Se van a otros, si no les aparece acá. Seleccionamos acá en Java. Y seleccionamos lo que es un Java Interface. Le damos siguiente. Y a esta interfaz le vamos a poner, como lo que vamos a hacer es un CRUD de clientes, pues le voy a poner CRUD cliente. Vamos a finalizar. ¿Y qué va a contener esta interfaz? Bueno, recordemos de que una interfaz es básicamente una clase abstracta, o sea, del principio de abstracción, y todo lo que tiene que contener una interfaz son métodos abstractos. Entonces, como yo voy a hacer un CRUD de cliente, entonces los métodos que yo voy a crear van a ser estos que tengo acá. Le voy a dar pegar. Número 1, voy a tener un método que se llama listar, que esto es cuando yo quiera obtener toda la información que contengo en la tabla. Acá me está dando un error porque tengo que importar su librería, solución. Luego tenemos acá un método que dice list. Este me va a dar información también únicamente de un cliente. Es por eso que el tipo de objeto que retorna es un objeto de tipo cliente, que es el modelo que yo he creado aquí en el paquete modelos. ¿Sí? Y que recibe como parámetro un ID. Lo que pasa es que como aquí la búsqueda va a ser por ID, es decir, por la llave del cliente. Es por eso que solo va a retornar un solo cliente. Voy a importar el paquete. Y aquí de igual forma le quito esto que dice model, porque mi modelo se llama únicamente cliente. Esto. Listo. Tengo acá mi método listar. Esto es para una búsqueda. Esto es para insertar, obviamente, modificar y para eliminar. Entonces, esta es mi interfaz. Este es el principio de abstracción, que al momento de yo crear una interfaz únicamente voy a tener acá lo que son métodos abstractos, es decir, que no tengan ninguna implementación. Entonces, ¿cómo uso esto? Bueno, esto lo voy a usar en clase DAO cliente, que en esta clase lo que va a hacer es que va a implementar esta interfaz y por lo tanto tengo que darle definición a cada uno de estos métodos, porque en esto consiste el principio de encapsulamiento, de abstracción, que toda aquella clase que implemente una interfaz tiene que darle una definición a cada uno de estos métodos abstractos. Entonces voy acá, doy DAO cliente. Entonces, ¿cómo implemento esto? Utilizo la palabra reservada implement y el nombre de la interfaz, que en este caso la interfaz se llama CRUD cliente. ¿Okay? Acá me está dando un error porque necesito importar número 1 el paquete donde se encuentra y número 2 me da un segundo error. ¿Por qué? Porque como estoy implementando una interfaz, entonces tengo que decirle de que implemente todos los métodos abstractos que contiene la interfaz. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, también voy aquí al foquito y aquí me da la solución. Me dice, implemente todos los métodos abstractos. Entonces, cuando le doy clic acá, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver más abajo. Si se dan cuenta, me está poniendo cada uno de los métodos que contiene la interfaz. Insertar, modificar y eliminar. Y acá lo que va a hacer es que yo estos métodos los voy a sobreescribir. Es por eso que utiliza la palabra override que aparece acá. ¿Por qué? Porque va a sobreescribir cada uno de estos métodos abstractos. No sé si hay alguna duda hasta acá. Ok, listo. Entonces voy a seguir. Entonces ya tengo cada uno de los métodos. Al primero que le voy a dar funcionalidad va a ser a este método listar. Que tengo. Por defecto, cuando yo le digo de que implemente todos los métodos abstractos, lo que hace es ponerle ese trono, esto lo que hace es que manda una excepción porque no hay nada, o sea, no hay nada que yo haya puesto ahorita en cada método. Entonces, por defecto pone esto. Obviamente esto lo tenemos que borrar cuando ya le vamos a dar una definición al método. Como ahorita le vamos a dar definición al primer método que es listar, entonces voy a borrar esto y voy a copiar de otra cosa que ya tengo lo que vamos a utilizar en este método listar. Y ya les explico qué es lo que contiene este método.
Bueno, vamos a copiar esto de acá. Hasta les explico línea por línea qué es lo que contiene. Número 1, lo que contiene es un objeto ArrayList, que es de tipo cliente. ¿Sí? O sea, es decir, voy a crear acá lo que es una lista de clientes, porque recordemos de que esta consulta select asterisco phone post cliente me va a retornar todos los clientes que yo tenga en la tabla. Si tengo uno, pues me va a retornar uno, pero si tengo 1000, me va a retornar los 1000. Por eso creo que no puedo utilizar solo un objeto de tipo cliente, tengo que utilizar una lista para poder mantenerlos cuando yo haga la consulta. Entonces acá está dando un error porque necesito importar la librería para hacer uso de este objeto ArrayList, lo cual acá la tengo, dice importe Java útil ArrayList. La importo pues y se quita el error que tengo acá. Entonces, en primera instancia voy a hacer esto. Luego tengo la consulta hacia la base de datos, que es una consulta muy simple, un select asterisco from post cliente. Sabemos de que esto retorna todo lo que contenga la tabla cliente, que no deberían haber dudas. Y ojo acá, aquí estoy haciendo uso del objeto de tipo conexión, o sea, es decir, de la clase de conexión que tengo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo como variable pública, yo declaré este objeto acá arriba y no es más que la instancia de esa clase. Estoy creando un objeto, que es un objeto de la instancia de una clase, que en este caso es la clase de conexión. Entonces, número 1, para yo poder mandar a ejecutar este string, ¿sí? Abro la conexión, que lo estoy haciendo, y utilizo el método que les indiqué, el método executeQuery, que recibe como parámetro ¿qué cosa? Bueno, el string que estoy mandando a ejecutar. Y como ya sabemos de que este método va a retornar lo que es un objeto de tipo ResultSet, que ahí lo podemos ver, es por eso que acá quien lo recibe es un objeto también de tipo ResultSet, que es una variable pública que yo también creé acá arriba, en la línea 27. Aquí tenemos el objeto de tipo ResultSet que me va a estar sirviendo para reutilizarlo en cada uno de los métodos que yo vaya creando que reciban un conjunto de resultados. Entonces acá está. Luego, ¿qué es lo que hace? Bueno, recorrer ese ResultSet utilizando su propiedad next. Esto me sirve para ir recorriendo fila por fila de lo que contenga ese conjunto de resultados. Y acá, pues, obviamente, lo que voy a hacer, número 1, es crear un objeto de tipo cliente que me va a estar sirviendo a mí para ir capturando cada una de las columnas que contenga ese resultado. Ojo, él lo que va a recibir, si yo ejecuto, por ejemplo, este query acá en SQL, ejecuto esto, que me está retornando todos estos clientes que tengo acá. Aquí tengo algunos repetidos por alguna prueba que estaba haciendo. Así nos va a salir cuando estemos probando el web service. Entonces, tal y como lo muestra acá en SQL, así es como lo va a recibir acá del lado de Java, con el nombre de las columnas tal y como se está desplegando. Es por eso que acá estoy recorriendo cada una de las propiedades de las filas que estoy recorriendo y estoy creando lo que es un objeto de tipo cliente. Estoy seteando cada uno de sus atributos. Y al final, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, lo estoy agregando a la lista. Recordemos de que, así como en este caso aquí me retornó 12 filas. Entonces yo no puedo mantener únicamente un objeto de tipo cliente. Es por eso de que yo creé la lista acá, para que al momento de estar llenando yo el objeto de tipo cliente lo vaya agregando a la lista. Y la lista, sabemos de que es una lista de tipo cliente. Por eso es que no va a haber ningún problema al momento de darle aquí add. Terminando de recorrer lo que es este conjunto de resultados, cerramos lo que es el ResultSet. Hay que cerrarlo. Y también cerramos lo que es la conexión, porque ya hemos terminado de hacer uso de esto. Luego acá pues tenemos algunas excepciones que se puedan producir al momento de estar ejecutando estas instrucciones, y si se produce alguna excepción pues lo estamos mandando a un log. Esto se encuentra en algún directorio de JDBC, y para hacer uso de esto pues necesitamos importar lo que son estas librerías. Java util login.level sería una, y la otra, vamos a ver, y la otra sería Java util.login.logger. Y ahí está, vamos a ver, dámonos guardar a esto. Aquí me sigue teniendo algo más. Voy a
Lo que pasa es que yo la clase aquí la creé en minúscula y la clase de todo Excel tiene que empezar con el nombre mayúscula. Por eso que me está dando error acá. Voy a mejor modificar el nombre de la clase para seguir el mismo patrón. Entonces aquí le voy a dar renombrar, ¿sí? El nombre de la clase y le voy a llamar como tiene que ser, DAO cliente. Y ahí está. Ahora sí, ya no me está dando error, era por esto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando se produzca alguna excepción y lo deje en el log, acá le estoy diciendo que me diga exactamente en qué clase fue que se produjo la excepción. Y en este caso, pues, sería el nombre de la clase que estoy utilizando, que sería la DAO cliente. Ok, entonces vamos a guardar esto. Y al final de cuentas, este método, como es un método de tipo lista, lo que me va a retornar va a ser la lista de clientes que yo estoy llenando por medio de esta consulta que estoy ejecutando en el gestor. Guardo y acá ya está, ya tengo lista toda la estructura para poder crear mi servicio y para que mi servicio pueda ejecutar, pueda retornarme todos los clientes que yo tengo en base de datos. Entonces lo siguiente acá pues sería crear el web service. Doy clic derecho, doy nuevo, ustedes ya saben a dónde ir, a la carpeta mi web service, creo mi web service, le doy siguiente, le pongo un nombre, le voy a poner por ejemplo servicio, le voy a llamar servicio cliente y le doy finalizar. Y aquí se va a empezar a crear mi web service y por alguna razón aquí mi máquina siempre se pone lenta cada vez que hago esto. Por lo cual, para no estar perdiendo mucho tiempo acá, lo que voy a hacer es que voy a reiniciar el IDE. Si se dan cuenta ya tengo topado el CPU. Entonces voy a darle finalizar a esto. Voy a esperar que termine con lo más importante. Aquí ya me creó la estructura del servicio. Voy a esperar que baje un poco el recurso de la máquina. Ahí está. Entonces ahora sí voy a abrir mi IDE. Voy a esperar que carguen los proyectos. No sé si hasta acá hay alguna duda de lo que carga esto. Ok, perfecto. Entonces voy a seguir con mi servicio. Que mi servicio se llama Web Service Post. Aquí lo tengo. Acá está la clase del servicio que había creado. Y sabemos de que por defecto cuando creamos el servicio pues se crea este web method que se llama hello. Este es el que voy a reutilizar yo para hacer mi web method. Que me va a hacer, lo que va a hacer es que va a retornar todos los clientes que yo tengo en la tabla cliente de mi base de datos.
Entonces, a ese buen método le voy a llamar get clientes. También que le voy a poner get clientes. Y sabemos de que este método no recibe ningún parámetro. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que va a retornar todos los clientes, ¿sí? Y yo voy a hacer uso de este método para poder hacer esta funcionalidad, y este método nos damos cuenta que no recibe ningún parámetro. Por lo tanto, lo vamos a dejar así. Luego lo siguiente, pues es decirle de que este método va a ser lo que es un objeto de tipo list, de tipo el modelo que estoy utilizando, es decir, tipo cliente. Acá me está dando un error porque necesito retornar lo que es, no, perdón, agregar el paquete donde se encuentra el modelo cliente. Lo agrego y luego también tengo que agregar la librería para utilizar este objeto de tipo list. Se lo doy acá y también le digo de que importa la librería Java utilist. Ya estamos. Luego lo siguiente sería instanciar la clase DAO cliente, que es la que contiene ese método. Voy a crear un objeto de tipo DAO cliente que le voy a llamar DAO cliente en minúscula y hago una instancia de esa clase. Ya está. Y luego, por último, bueno, antes de esto, pues voy a crear lo que es también una lista de clientes acá, que es la que me va a servir para manipular. A lo mejor lo voy a hacer de una vez acá, si la inicializo de esta forma. Voy a crear acá una lista de tipo cliente. Voy a llamar lst cliente y la voy a inicializar de la siguiente forma. Bueno, le digo que sea un DAO cliente, punto, el método que ya tengo listo para utilizar, que es el método listar. Recordemos que en este método se encuentra la consulta hacia SQL, que puedo navegar hacia él. ¿Ah? Se la voy a inicializar de una vez con lo que me retorne esta consulta. Sí, porque recordemos de que esto me va a retornar una lista, entonces puedo utilizar lo que es esta lista que tengo acá. Voy a guardar esto. Y por último, ¿qué es lo que tengo que retornar acá? No voy a retornar una variable string, sino que lo que voy a retornar va a ser una lista. Entonces voy a retornar, ¿qué cosa? Bueno, esta variable que quería acá, este objeto, lst cliente. Aquí ya lo tengo listo para poder testearlo. Entonces voy a dar clic derecho aquí en Web Service Post, clic derecho y le doy en la opción Deploy. Aquí va a empezar a construir todas las dependencias, eh, todo lo que necesite Glassfish en su publish para que esto corra y funcione. En lo que termina de hacer eso, no sé si tienen alguna duda. Y se va a tardar un poco porque está poniendo toda la estructura del proyecto en nuestro servidor de aplicaciones, y recordemos de que nosotros como servidor de aplicaciones estamos utilizando Glassfish.
Y listo, ya terminó de hacer el deploy. Ahora, como ustedes ya saben, después de hacer eso, lo que tenemos que hacer es ir al archivo WSDL de nuestro servicio, darle clic derecho y acá seleccionamos la opción que dice Test Web Service. Esto lo que va a hacer es que nos va a levantar una interfaz en el navegador y nos va a habilitar ese botón para que podamos testear nuestro servicio. Ya después de esto, pues, ya lo testeamos con Whistler o con Postman para ya tener la forma de cómo lo podemos reutilizar en cualquier otra aplicación. Entonces aquí ya tengo ahorita lo que hacemos el test. Lo voy a levantar en el explorador y ahí voy a poder testear lo que es mi servicio. Ahora bien, recordemos de que mi servicio que yo he creado es sobre esta tabla. Y esta tabla, pues, como ustedes pueden ver, tienen clientes repetidos por alguna prueba que yo estaba haciendo. Por lo tanto, él me va a retornar toda esta información y obviamente estos clientes también se van a repetir cuando yo esté consumiendo el servicio y haciendo uso de ese web method. Acá ya lo levantó. Probemos si no tiene algún error. Si tiene algún error, pues aquí me lo va a mostrar en Glass y voy a limpiar la consola por si sucede algo. Presiono acá y no dio ningún error. Está todo bien. Me está diciendo de que la forma del retorno es un objeto de tipo list, ¿sí? Y acá tengo lo que es el SOA request, la petición que yo estoy haciendo y aquí tengo la respuesta del servicio. Tengo cada uno de los clientes que tengo en base de datos, que acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 12 clientes los que me están retornando que coinciden con las 12 filas de la tabla a la cual yo estoy haciendo la consulta. Entonces aquí tengo la respuesta del servidor. Si se dan cuenta, yo acá en el web method no le estoy especificando de que lo retorne como XML. Él se encarga de hacer ese formateo. Yo le estoy diciendo de que lo que voy a retornar va a ser una lista de clientes. Pero volvemos a repetir, por el hecho de estar utilizando SOAP en nuestros servicios, él viene y lo arma y lo presenta de esta forma. Por cada cliente, pues crea un nodo padre llamado return, ¿sí? Entonces, por cada return que ustedes encuentren, va a haber una fila que va a contener exactamente los mismos campos, que sería el apellido, la dirección, el ID del cliente, ni del nombre. Esto es lo que está haciendo. Entonces, acá ya lo tengo. Vamos a ver algo por acá. Aquí me hizo falta lo que es la columna teléfono, que de hecho no la tengo mapeada acá. Esta podría agregarlo también acá para que también se esté mostrando cómo lo puedo hacer. Recordemos de que yo en el cliente tengo un método set teléfono y aquí también tengo que llamarle lo que es teléfono. Le doy guardar y al guardarlo pues él ya hace el deploy automáticamente. Le voy a limpiar a esto. Voy a regresar acá, le voy a dar un refresh. Está. Pruebo nuevamente y ahora sí ahí viene el teléfono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cabal. Ahora sí ya tengo las 6 columnas que tengo en mi tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces ahora para terminar esto, probémoslo en Postman. También como básicamente va a ser lo mismo. Primero pues la URL del servicio, el archivo WSDL. Voy a hacer mi herramienta Postman. Y aquí en Postman lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo request, o sea, es decir, una nueva solicitud, que es la que me va a permitir realizar la petición hacia el servicio. Que le voy a decir que voy a crear un nuevo request. Le voy a poner acá
cerrar esto. A este request le voy a llamar Web Service Post, mayúscula, y le voy a decir de que lo creé en este directorio Web Service SOAP y lo voy a guardar ahí. Voy a hacer este directorio. Aquí tengo mi servicio que automáticamente me lo abre en esta pestaña. Voy a cerrar esto. Pongo la URL que copié. Luego le digo acá en body que va a ser un formato de XML text. Y ya le mando lo que es el SOAP request, que puedo copiar esto acá para hacerlo más rápido. Doy control C, me voy a Postman, le doy pegar, que ya tengo todo listo. Recordemos de que la petición es de tipo post y hago el testeo. Ahora sí, le doy enviar, ya está. Acá ya me están presentando toda la información que también podía visualizar en el navegador. Cada uno de los clientes armado en una estructura XML por medio de un nodo padre que se llama retorno. Tengo los 12 clientes que tengo en base de datos. Entonces, esta es la forma de cómo vamos a estar nosotros creando web services para realizar algún tipo de mantenimiento, también para realizar algún tipo de proceso. Siempre vamos a seguir esta metodología que tenemos acá. Ahorita únicamente hicimos para lo que es el método listar. Yo voy a terminar de armar este proyecto con el método list, el de insertar, modificar y eliminar. Entonces, cuando ya esté esto, yo lo voy a subir al portal y ustedes van a tener que hacer exactamente el mismo mantenimiento para lo que es la tabla tipo producto y para la tabla producto. No sé si tienen alguna duda con lo que acabamos de hacer. Entonces, como podrán ver, ya tenemos, ahora ya saben cómo ustedes desarrollar un servicio que se conecta hacia una base de datos. Y la base de datos es SQL Server. Es esta base de datos que hemos estado utilizando para la aplicación .NET que habíamos desarrollado en la primera unidad. Entonces, el video les quedó grabado, repásenlo. Como les digo, yo voy a terminar de armar esto. Cuando ya esté, yo lo voy a subir al portal y ustedes ya se encargan de hacer exactamente lo mismo para lo que es la tabla tipo producto y producto. ¿Estamos claros con eso? Bueno, jóvenes, si no hay ninguna otra duda, entonces lo dejamos hasta acá. Ahí tienen mi contacto, cualquier cosa escríbame, mándenme dudas así bien específicas y yo ahí les voy a responder. Tengan buen día.